quiero dar, hacer la presentación al siguiente bloque que tiene que corresponde a un panel llamado Estudio Nacional de la Función de BCN. Y voy a hacer una pequeña presentación de nuestra moderadora, nuestra querida Pilar Mahmoud, coordinadora de Fundación Adecuales. Pilar tiene más de 25 años de experiencia en cargos de gestión en educación superior, desarrollo e implementación exitosa de proyectos académicos universitarios y del subsistema técnico profesional, implementación de la función de vinculación con el medio de instituciones de educación superior multicampus, implementación de la función BCM para sus sistemas TP, procesos de autoevaluación con fines de acreditación a nivel institucional como de carreras, implementación de modelo educativo de carreras de pregrado, coordinadora de unidad de trabajo de BCM en la Fundación Adecuali. Actualmente em, participa, digamos, como coordinadora de la Fundación, que es un espacio horizontal de reflexión integrado por universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica, unidos por el objetivo común de proporcionar una mejor educación superior para Chile, contribuyendo al mejoramiento del acceso, calidad, eficiencia y equidad del sistema. Con esta pequeña presentación, dejo con ustedes a nuestra profesora Pilar, que va a ser, digamos, la moderadora del siguiente bloque. Muchas gracias, Fabián. Efectivamente, como bien lo decías tú, la obligación que nosotros nos hemos impuesto en nuestra unidad ha sido aportar en la reflexión de esta función. Y en ese contexto, uno de los trabajos desarrollados por esta unidad ha sido un estudio de opinión a todo el sistema, el cual nuestra gran noticia es poder compartirlo con ustedes de manera oficial, a quienes todos nos acompañan, los resultados de dicho estudio. Y para eso voy a dejar a uno de nuestros integrantes de la unidad y a su vez director asesor del Foro de Educación y participante en la unidad específica de vinculación con el medio, José Venegas. Luego de la presentación de José, que va a mostrar los resultados de este estudio, les va a explicar en qué consiste básicamente el estudio. Vamos a contar con un grupo de panelistas que la particularidad es que son representantes de 3 redes de vinculación de nuestro país, lo cual nos genera para nosotros un importante desafío de trabajar de manera conjunta en todos los profesionales y directivos que están desarrollando esta institucionalización de la función. Así que voy a presentar a José para que él pueda dar inicio, como les digo, a la presentación de los resultados de este estudio, para luego pasar a una conversación con los panelistas. ¿Ya? Me dan un minuto para poder presentar adecuadamente a José. José es ingeniero forestal, magíster en administración. Actualmente es el director de eficacia y calidad de los aprendizajes de la Universidad Autónoma de Chile. Además, colabora con la Fundación Equalis en la jefatura de estudio y particularmente en la unidad de vinculación con el medio. El año 2020 participó y publicó junto al profesor Juan Musis en el libro de vinculación con el medio, Ampliando la mirada, editado por la Fundación Equalis. Y sus áreas de interés principales son la calidad de los procesos formativos, la efectividad educativa y, por supuesto, la vinculación con el medio. Dejo con ustedes entonces a José para que nos pueda mostrar los resultados de este estudio desarrollado por la unidad de vinculación con el medio de Adecuales. Adelante, José. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Un saludo a todos y todos quienes están hoy conectados y también a quienes se van integrando al panel de conversación que vamos a tener a partir de la presentación de estos resultados. Como bien decía Pilar, estamos muy contentos de poder estar en esta fase de difusión de los resultados, un esfuerzo de la Fundación Equalis a través de su unidad de vinculación con el medio de levantar información, conocer el estado de desarrollo, indagar acerca de cómo la vinculación con el medio se va desplegando en nuestro sistema de educación superior. Y de eso se trata entonces esta presentación. Voy a instalar la PTT.
Bien. En primer lugar, mostrar acá en esta diapositiva a los 17 integrantes de la unidad de vinculación con el medio. Este es el equipo que ha diseñado e implementado y ahora inicia el proceso de evaluación de detalle de los resultados del estudio de la función de vinculación con el medio. Pertenecen a distintas instituciones de educación superior del país, de los distintos subsistemas, y es el equipo que está detrás de este trabajo. ¿Por qué un estudio de la función de vinculación con el medio? Bueno, lo que está detrás de este estudio son un par de ideas. Una primera es que hemos reflexionado que la consolidación de la vinculación con el medio implica mirarla desde tres dimensiones. En primer lugar, los grados y niveles de institucionalización de la función. En segundo lugar, el aseguramiento de la calidad de la función. Y por último, y no por ello menos importante, el desarrollo académico, la profundidad de la realización de la vinculación con el medio. Estas tres dimensiones, institucionalización, aseguramiento de la calidad y desarrollo académico, son, creemos nosotros, las perspectivas desde donde hay que enfocar el trabajo de consolidación de la función de vinculación con el medio. Creemos como segunda idea de que, como hipótesis, que el foco ha estado puesto sobre todo en la institucionalización. La función de vinculación con el medio es una función nueva, que ya tiene un recorrido de un par de décadas, pero más nueva, más reciente que las tradicionales e históricas funciones de formación y de investigación. En ese contexto es entendible que la institucionalización de la función haya sido el foco de los diversos centros de formación técnica, institutos profesionales y universidades. Y creemos que luego en menor medida el aseguramiento de la calidad de la función, y nuestra hipótesis es que el desarrollo académico es lo que tenemos, es donde tenemos mayores brechas. Entonces, en esa perspectiva surge esta idea de levantar información mediante este estudio de opinión. Ahora, en relación con el método que desplegamos, la población que consideramos son 106 instituciones de educación superior, 52 universidades, 24 IP y 30 centros de formación técnica, y particularmente el instrumento de evaluación fue dirigido a los directivos de vinculación con el medio, en algunos casos vicerrectorías, en algunos otros direcciones, y también coordinaciones, que eran los responsables, que son los responsables de las áreas de las respectivas instituciones. El instrumento que diseñamos es una encuesta con preguntas cerradas y un par de preguntas abiertas. El instrumento se le realizó una validación de expertos, se aplicó en el primer trimestre de este año. Para ello contamos con el especial apoyo de la Unidad de Estudio Estratégico de la Universidad de Concepción, que nos ayudó a la implementación. Esto fue un muestreo por accesibilidad. El instrumento tiene 3 secciones con una escala de Likert y 15 preguntas. Lo que vamos a hacer ahora es mostrar un conjunto de preguntas, porque no nos da el tiempo para el detalle. Por lo tanto, desde ya los dejamos invitados para que estén atentos a las redes sociales del foro y a las invitaciones que haremos en el futuro, en donde vamos a profundizar cada una de las secciones, cada uno de los capítulos, y vamos a generar notas técnicas y también columnas de opinión, en donde vamos a profundizar y probablemente a generarnos nuevas preguntas respecto de lo que está ocurriendo con la vinculación con el medio. Bueno, bien, manos a la obra. Entonces, en los resultados, en primer lugar, tuvimos un 42% de participación de tasa de respuesta de las 106 instituciones. Ahí está el detalle a mano derecha: 50% universidades, 50% de IP, 27% en centros de formación técnica. Por lo tanto, tenemos una cantidad suficiente de respuestas para poder aproximarnos a lo que le está pasando a la función y al estado de desarrollo de la función. Respecto de la institucionalización, un segundo que estoy minimizando. Ahí sí. La
primera pregunta de entrada es cómo las instituciones implementan la vinculación con el medio, basado en qué definición de vinculación con el medio, ¿sí? Eh, Ahí están las respuestas principales, abajo en el eje de las X, en el eje de las Y, el vertical está el número de instituciones, y como ustedes pueden apreciar ahí, la barra azul grande que marca 34 en la primera, 27 en la segunda, 31 en la tercera y 18 en la, es el muy de acuerdo, ¿sí? Es decir, la gran mayoría de las instituciones responde que la definición desde la cual se implementa la vinculación con el medio es una relación colaborativa mutuamente beneficiosa, también una construcción compartida de iniciativas y beneficios tanto para la comunidad interna como externa. Es decir, la gran mayoría de las instituciones está en sintonía con los conceptos que todos conocemos respecto de la definición de la vinculación con el medio. Interesante que también está reconocida la extensión como un componente de la definición de vinculación con el medio. Si ustedes ven en la última respuesta al lado derecho, sí aparecen el distinto gradiente de muy desacuerdo, desacuerdo, ni desacuerdo ni acuerdo, y también el acuerdo y muy de acuerdo, que están en color amarillo y azul más hacia la derecha, ¿sí? Interesante, vamos a analizar ese punto. Ahora, particularmente, fíjense al lado izquierdo el 14%, ahí sí un 14% de instituciones que todavía no, o más bien no miran la definición de vinculación con el medio desde la construcción compartida de iniciativas entre las instituciones y el entorno. Eso es interesante para el estado de desarrollo en el que se encuentra la función. Y también que un 32% no considera a la extensión como parte de la vinculación con el medio. Si abrimos esto que les estoy mostrando ahora, se me olvidó decirlo, a la derecha abajo dice sistema. Eso quiere decir que estas son las respuestas desde todas las instituciones. Pero si hacemos ahora la distinción entre los subsistemas, FTP, izquierda, arriba dice FTP y luego al medio universidades, la gráfica de arriba es formación técnico profesional, la gráfica de abajo de universidades, podemos ver que hay una preeminencia en ambas de la relación colaborativa y la construcción compartida. Eso es evidente. Y lo que es muy interesante constatar que el conjunto del sistema está muy en línea con la definición en uso de la vinculación con el medio. Interesante también, que era lo que señalaba, que en el caso de las universidades está muy presente la extensión como parte de la definición de vinculación con el medio. Y eso, en el libro que publicamos con Juan Musich, y que ustedes pueden descargar desde la página web del Foro Equality, hicimos una entrada justamente con la historia de la extensión y la conexión que tiene y la tradición que tiene con las universidades, y me parece que aquí está expresándose ese carácter y esa identidad que tiene la función de extensión también, y cómo esta se ha ido progresivamente incorporando en la definición de vinculación real. La segunda pregunta que estamos mostrando acá dice: mi institución cuenta con el siguiente conjunto de mecanismos que contribuyen al desarrollo de la vinculación con el medio, ¿sí? De izquierda a derecha, la mayor cantidad de instituciones declara disponer del mecanismo política de vinculación con el medio, muy pocas no. Lo mismo con el modelo, que está en una proporción expectante y alta, diría más bien. Y luego disminuyen hacia la derecha los mecanismos de método que oriente. La pregunta era respecto del método que oriente la ejecución de las iniciativas de vinculación con el medio. Existe, mayoritariamente las instituciones lo declaran, pero también hay una proporción relevante que señala que eso está todavía en desarrollo. Y lo mismo respecto del modelo de impacto. Lo último, el 33% aproximadamente no manifiesta directamente un acuerdo
un alto acuerdo respecto de la disposición en la institución de un modelo de evaluación del impacto. Sabemos por todos nuestros conversatorios, talleres y diálogos que hemos tenido respecto del desarrollo de la función que esto sin duda es el elemento de mayor brecha y es justamente lo que queríamos constatar, porque era evidente del diálogo respecto de cómo contribuir a través de la Fundación Equali para que estas brechas puedan ir resolviéndose y así como mostrarla a las distintas instituciones de nuestro sistema de educación superior de tal modo de comprender en qué estado se encuentra la función. Si miramos ahora los subsistemas, vemos que política y modelo destacan en ambos subsistemas como mecanismos que ya tienen un nivel de instalación alto y muy alto dentro del sistema. ¿Sí? Se constata también lo mismo, la misma lógica que vimos anteriormente para todo el sistema respecto del método de ejecución y particularmente una menor presencia del modelo de evaluación de impacto. ¿Sí? Posiblemente más pronunciado en el subsistema de formación TP. El impacto es un atributo junto con la bidireccionalidad, los grupos de interés y la transversalidad, atributos de la función de vinculación con el medio. La política pública nos mueve a que sea observable, medible y verificable el nivel de cambio que se produce a partir del despliegue de las iniciativas de vinculación con el medio. Hoy también hemos visto que el concepto de contribución está entrando con fuerza para poder colaborar con este enfoque de observación y medición de del efecto interno y externo de la vinculación con el medio. Por lo tanto, aquí tenemos un ámbito en donde aún tenemos que seguir trabajando y esperamos desde el foro colaborar con él. Respecto de mecanismos operacionales, la pregunta es, mi institución dispone de los siguientes mecanismos que hacen operativa, por eso mecanismos operacionales, que permiten la implementación y el funcionamiento de la vinculación con el medio. Acá están los resultados asociados a presupuesto internacional, presupuesto institucional, estructura organizacional y soporte tecnológico. Destaca al medio que las instituciones relevan que se dispone de estructuras organizacionales para el despliegue de la función de vinculación con el medio. También hay soporte tecnológico y también, en menor medida, sí, presupuesto institucional para el desarrollo de la función. Eso es la panorámica del sistema. Es indudable que la estructura organizacional como elemento de la institucionalización, desde el día 1, muchas instituciones que comenzaron a desplegar eso tuvieron que crear áreas, ya sea al interior de las estructuras académicas o en paralelo a las vicerrectorías académicas, ya sea como direcciones generales, direcciones o vicerrectoría. Hoy el tema de la estructura organizacional está muy desplegado en el sistema, lo que es adecuado, y también los soportes tecnológicos comienzan a verse como elementos que van a caracterizar y hacer factible, como dice la pregunta, implementar para poder lograr el funcionamiento de la función. El presupuesto, que si bien también tiene una respuesta en color amarillo y azul, que significa acuerdo, muy de acuerdo, un nivel alto, también se observa a la izquierda que hay instituciones que manifiestan que el presupuesto institucional no está como un mecanismo de operación. Eso es un elemento que hay que tener en consideración porque indudablemente que estos elementos de las capacidades institucionales, que son las competencias y los recursos, y dentro de los recursos, la estructura organizacional, el soporte tecnológico, el presupuesto, son elementos esenciales para poder desplegar la función. ¿Cómo se ve esto a nivel de los subsistemas? Ahí está, en ambos se observa presencia de los mecanismos de estructura organizacional, soporte tecnológico y presupuesto, con menor frecuencia el tema del presupuesto en el ámbito de la formación técnico-profesional. Ahí hay una diferenciación, un matiz.
con una estructura parecida para ambos sistemas en términos generales en estos mecanismos de operación. Reiterar que las capacidades institucionales de vinculación con el medio se basan en disponibilizar competencias para el despliegue de la función de vinculación con el medio y recursos que sostengan la función. Y esta pregunta justamente está haciendo referencia a esos recursos que la institución debe disponibilizar para poder desplegarla. Y en estos tres está focalizada la pregunta de la estructura, el personal, el liderazgo, los soportes tecnológicos para disponibilizar información y registro, y el presupuesto institucional. Como les señalé al principio, este es un extracto del capítulo de institucionalización. Vuelvo a reiterar la invitación para que estén atentos a las redes sociales de la Fundación, donde vamos a estar informando e invitando a otros momentos de reflexión como este, en donde vamos a profundizar los resultados. Paso ahora a la segunda dimensión, que es aseguramiento de la calidad de la vinculación con el medio. Siguiendo la misma lógica, acá la pregunta dice, la institución aplica los siguientes criterios de evaluación y o medición de la calidad de los programas, proyectos de vinculación con el medio. De izquierda a derecha tenemos cobertura, satisfacción, la evaluación de las percepciones, el impacto y el cumplimiento de la política. Destaca este último como principal criterio de evaluación, medición de la calidad, el cumplimiento de la política. Conceptualmente eso es muy relevante, muestra la consistencia interna, es decir, qué es lo que quiero realizar como institución respecto de la vinculación con el medio. Ahí está la política operando, y ese es justamente, junto con la cobertura, hoy los dos criterios de evaluación principales de la calidad del despliegue de la función. Le sigue satisfacción, a continuación percepción, siempre mirando, mi ojo está mirando azul y amarillo al lado derecho, que es alto, o acuerdo y muy de acuerdo. Y nuevamente, ya lo habíamos visto anteriormente, el impacto tiene menor presencia en el sistema como un criterio de evaluación, lo que está reflejando la brecha que el sistema nacional manifiesta respecto de el despliegue, fortalecimiento y consolidación de la función de vinculación con el medio. ¿Cómo se ve esto a nivel de los subsistemas? Bueno, así me quedó ese dato. El 45%, es decir, prácticamente la mitad, no está señalando un acuerdo y muy de acuerdo respecto del impacto como criterio de evaluación. Entonces, ratifica lo que estamos declarando. Nuevamente, tengo ahí marcado en estas elipses el criterio de evaluación de impacto como aquel que está con menor frecuencia en las respuestas de las instituciones, y que los otros en ambos subsistemas tienen un comportamiento similar, siendo la política y la cobertura aquellos elementos principales. Es que interesante también que la percepción todavía no está lo suficientemente desplegada en las instituciones, tanto la evaluación de percepción interna de los efectos, impactos y contribuciones, como en lo externo, y eso es también un espacio a profundizar y en el que hay que poner atención para ampliar el conjunto de mecanismos que hoy permiten evaluar la calidad del despliegue de la función de vinculación con el medio. La pregunta sobre si mi institución ha implementado los siguientes mecanismos de aseguramiento de la calidad para la función. En paréntesis, ustedes ven ahí que se les dio la opción de que marcaran todas las que considere cada institución como posible y en uso. Acá es interesante que el principal mecanismo de aseguramiento de la calidad es la adhesión que están teniendo las instituciones a los sistemas internos de aseguramiento de la calidad institucional. Es una buena noticia que la vinculación con el medio, como las demás funciones, docencia, investigación, innovación, creación, estén en el paraguas, en el marco de la evaluación de la calidad que deriva de los sistemas internos.
Eso es una buena noticia y muestra entonces que el sistema tiene una orientación lógica y adecuada en relación a cómo desplegar mecanismos seguramente de la calidad para la vinculación con el medio. También es muy destacable que la propia acreditación nacional del área o la dimensión, a través de la Comisión Nacional de Acreditación, sea uno de los principales mecanismos. Eso es evidente, pues la adhesión, que era voluntaria a la acreditación y ahora obligatoria, impulsó, empujó la autoevaluación y la reflexión interna para identificación de brecha, y eso es un track en el que hoy día está el sistema. Entonces, por eso su preeminencia también ahí en el segundo lugar. Y la certificación y habilitación de carreras también ha contribuido a lo mismo. En menor medida, las auditorías de procesos, procedimientos internos, incluyendo ahí hasta la propia autorregulación, tienen menor medida, es decir, las instituciones, más bien por los propios sistemas internos que cada organización e institución despliega, es como el mecanismo que va adelante respecto del aseguramiento de la calidad de la función. Si miramos ahora los subsistemas, destaca arriba formación técnico-profesional, los sistemas internos como el prioritario, el mecanismo relevante, principal, y en el caso de las universidades, emparejado los sistemas internos con la acreditación. Esto también obedece a la situación de que en el subsistema de formación técnico-profesional tenemos menos instituciones acreditadas en el área de vinculación con el medio, particularmente los centros de formación técnica. Por lo tanto, el instrumento que les queda y que está operando principalmente en el subsistema son los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Y en el caso de las universidades, donde un porcentaje muy alto de las universidades está acreditada en su función de vinculación con el medio, aparece como una frecuencia relevante, lo mismo que los sistemas internos. Acá para empujar la idea de que tenemos un espacio todavía que no hemos finalizado de análisis de los resultados y invitarlo a que estén atentos a lo que pronto va a salir. Hay dos preguntas abiertas de esta parte de aseguramiento de la calidad, que son: ¿qué aspectos de los criterios estándares de acreditación definidos por la CNA se deberían precisar? Una muy interesante pregunta abierta. Vamos a iniciar el proceso de revisión de esas respuestas para también generar a partir de esto una reflexión y comunicación y difusión del sistema. ¿Y qué acciones debería realizar la CNA para lograr una adecuada implementación de los nuevos criterios estándares? ¿Sí? Así que también vamos a entregarle esta información, obviamente, a la Comisión Nacional de Acreditación y también para la discusión interna. La última dimensión, el desarrollo académico. Como les decía al principio, nuestra hipótesis era que acá es donde podría estar más descendido el despliegue de las instituciones y el trabajo de las instituciones. Y bueno, las respuestas a las preguntas lo vemos a continuación. La primera es: ¿la carrera académica o la política de desarrollo del cuerpo docente incluye a la vinculación con el medio como una función que debe realizar un académico docente para su desarrollo en la institución? Es una pregunta clave. Pues desde la teoría de los incentivos, es indudable que si la carrera académica o la política de desarrollo que tenga la institución para el cuerpo docente no incorpora la función de vinculación con el medio o la incorpora desigualmente, entonces justamente va a ser más difícil que el factor del cuerpo académico se desafíe a poder incorporar las perspectivas disciplinares en el despliegue de la función de vinculación con el medio. Ahí vemos que en esta diapo se reúnen los tres subsistemas y los dos subsistemas. Y si observamos a nivel de las universidades, claramente el 60% de ellas declara
no un acuerdo y un acuerdo alto de que exista en la carrera académica la inclusión de la vinculación con el medio. Y un 76% en la formación en el subsistema formación técnico profesional. Es decir, claro, hay diferencias indudables, son 6 puntos, pero en ambos subsistemas es muy alta la frecuencia que no está señalada, que no señala que existe acuerdo y un alto acuerdo respecto de que la vinculación se despliega y permite entonces que los académicos la desarrollen del mismo modo con las otras funciones. Aquí nos encontramos con una segunda gran brecha del sistema, ¿sí? Que puede afectar o incidir más bien en justamente la consolidación académica de la función. La segunda pregunta es de esta dimensión, si es que la institución cuenta con orientaciones y o metodologías para el desarrollo académico, ¿sí? Y bueno, ocurre algo muy similar, prácticamente los mismos resultados. Existe una mayor frecuencia de no estar de acuerdo en que las instituciones están desplegando metodologías para el desarrollo académico. Claro, uno podría aquí interpretar distintas perspectivas. El marco, el soporte institucional deja eso a las propias áreas disciplinares y eso podría explicar de que son las áreas disciplinares las que tendrían que diseñar e implementar esta metodología, pero al mismo tiempo, si no tenemos la función incluida en la carrera académica, poco incentivo hay para que las áreas disciplinares, las áreas académicas al interior de las instituciones empujen metodologías que hagan realizable, o dicho de otro modo, la realización de la función implica un trabajo sensible del cuerpo académico y docente y de los estudiantes para desplegar la función. Esto creemos que es un tema clave para poder consolidar. Y si la institución garantiza la articulación de la vinculación con las demás funciones, esta transversalidad que es un atributo de la vinculación, opera al interior, opera en coordinación con la docencia, la investigación e innovación, bueno, los resultados también son muy similares a lo anterior, tanto para el subsistema universidad, el subsistema FTP, tenemos una marcada presencia de respuestas una alta frecuencia de respuestas que nos está mostrando que tenemos esto consolidado. Y ahí hay una brecha que tenemos que trabajar, ¿sí? Articulación de la vinculación con el medio. Es sensible que en estas etapas del desarrollo de la vinculación con el medio, desde el origen, las instituciones generen las condiciones, los incentivos, las orientaciones para que se produzca esta articulación, así como el ejemplo que Enrique nos mostraba y la experiencia que nos mostraba respecto del enriquecedor trabajo de aprendizaje y servicio, en donde la vinculación con el medio habita en la función de docencia. Este tipo de iniciativas, claro, todavía son iniciales, pero claves para poder explicar adecuadamente la articulación. Ahora muestro la respuesta a la pregunta de si los estudiantes de la institución participan durante su proceso formativo en las acciones de vinculación con los medios. Si bien es cierto, hay un mejor desempeño de las instituciones en relación con esto, sigue siendo también relevante el hecho que hay una alta proporción en donde no está ocurriendo eso, ¿sí? Y aquí el subsector FTP tiene un desafío aún mayor. Por último, también la actualización y o rediseño curricular considera la información o retroalimentación desde las acciones de vinculación con el medio como un elemento sensible. El plan de estudio, para que sea pertinente, un plan de estudio que observa críticamente lo que está ocurriendo en los territorios de la sociedad, en sintonía con el propio modelo y proyecto educativo de la institución. Ahí se produce un diálogo entre la identidad institucional y la pertinencia y las necesidades sociales y territoriales.
Y esto es un espacio donde la vinculación con el medio puede contribuir mucho. Entonces, esta es una pregunta que consideramos clave para poder otear cómo está la función. Bueno, y muy parecido a la situación anterior, tenemos también acá una frecuencia alta en donde se señala por parte, recuerdo, de los directivos de vinculación con el medio, el rediseño curricular no estaría considerando en lo que esperaríamos la retroalimentación desde las acciones de vinculación. Esto no significa, esto no podría interpretarse como que el diseño, actualización curricular no considere las variables del entorno, porque podría ser con mecanismos más bien propios del proceso curricular. Pero aquí hay un espacio indudablemente de articulación clave, sensible y también edificante para la docencia y para la vinculación con el medio. Bien, en este contexto, entonces, ya para ir terminando, esta es mi última diapositiva, estas 4 reflexiones que todavía están en proceso. El estudio es un punto de inicio para un trabajo longitudinal, en negrita, cursiva y subrayado longitudinal, que es una esperanza de trabajo desde la unidad para mirar el estado de desarrollo de la función, tanto en sus dimensiones estratégicas, de institucionalización, de aseguramiento de la calidad, de desarrollo académico. Esperamos progresivamente o longitudinalmente poder ir desplegando nuevamente este estudio y así mostrar históricamente las expectativas y lo ocurrido en relación con el avance de la función de vinculación con el medio. Una segunda idea es que existen comportamientos en los dos subsistemas que son no muy disímiles, o más bien se parecen. Lo que sí es que existen diferencias en la permanencia de la extensión y la definición de vinculación con el medio, particularmente en las universidades, y la menor presencia del modelo de evaluación de impacto en la formación técnico profesional. ¿Ya? Y se confirma entonces la pregunta hipótesis de entrada de nuestro estudio respecto de que en la dimensión de desarrollo académico, la más descendida, a partir de lo que declaran las instituciones, existe incluso cierta similitud de comportamiento entre ambos subsistemas, con una mejor frecuencia para las universidades, pero con una similitud en los resultados generales. Y obviamente que es evidente que las universidades han podido desplegar más planes de mejora en relación con la función porque un porcentaje alto de ellos tiene acreditada el área. Entonces ahí efectivamente hay una oportunidad y una historia y aprendizaje que las universidades están desplegando. No obstante, las similitudes en el comportamiento son interesantes de observar. Esto es el punto 3, que creemos que en parte se debe a que las instituciones han focalizado su trabajo en el fortalecimiento de la dimensión institucional y a continuación en su aseguramiento de la calidad. Esto se observa sobre todo en los componentes de mecanismos de operación y mecanismos de evaluación y mecanismos de apoyo para el despliegue de la función. Estamos muy contentos del resultado, de poder mostrar estos resultados. Creemos que a su vez muestran los resultados que estamos en una etapa muy interesante del despliegue de la función de vinculación con el medio, y estimamos que a partir de esto podemos iniciar un plan de trabajo desde el foro en colaboración, y aquí está el pase al panel, en colaboración con las diversas y distintas otras redes que hoy día están potenciando y empujando el desarrollo de la educación juvenil. Pilar, te dejo el espacio y muchas gracias, y sigo aquí atento para el diálogo que se inicia. Perfecto, muchas gracias, José, por la presentación de este estudio. Todos los de la unidad estábamos muy expectantes por este momento. Quiero primero aprovechar de agradecer a todos los integrantes de la unidad por su compromiso con la misma, por el desarrollo de este trabajo. Fue un trabajo largo, arduo, en el diseño del instrumento y luego la aplicación del mismo. Por lo tanto, agradecerle sinceramente todo su labor y compromiso para poder aportar al sistema con este análisis y reflexión que también se genera a partir de este momento con los resultados.